y hay personas que sí se interesan. O sea, hay personas que sí se interesan. Se interesan en conocer más a profundidad sin tener que negar la fe. Así que, amado, no tengamos miedo a cosas nuevas. Profesor, bendiciones, saludos, mi estimado. Hola, hola, ¿cómo estás, querido ministro y pastor Carlos? ¿Me escuchas Todo bien? bien, varón. Sí, varón, se escucha excelente. Saliendo de trabajar, sacando un pequeño tiempo, porque hay hermanitos, profesor, que al pesar de toda esta controversia que se ha generado en estos días, porque estamos, como usted dice, divulgando ciertas cosas, pero sí gente que verdaderamente quiere aprender, profesor. Y eso es lo Entiendo. importante. Y yo quisiera que usted nos abunde un poquito, ya aprovechando que no es normal que usted esté en mucho like y esa cosa, las formas de estudiar la Biblia. Se estudia la Biblia teológicamente, entendemos, de una manera confesional, pero que tampoco la Biblia es un libro de historia. O sea que muchas cosas que la Biblia enseña, eh, que parece que son históricas, no son históricas, que hay que verlas desde un punto de vista teológico, y la gente no entiende eso, y si no entendemos eso tenemos problemas. A ver, primero quiero solidarizarme contigo, querido pastor Carlos, por los ataques que hayas tenido. No sé exactamente de qué ataques, no conozco, pero si son como los que yo he venido recibiendo a lo largo de los últimos años, entonces solamente hay una explicación para ello. Estás haciendo las cosas bien. No hay otra manera. Si no las estuvieras haciendo bien, créeme que te ignoraría la gente y Exacto. no gastarían su tiempo atacándote. Como me lo han dicho a mí muchas personas de buen corazón, la gente le tira piedras a un árbol para bajar sus frutos. Cuando el árbol está vivo, cuando el árbol está grande, no a un árbol que está muerto, un árbol que es estéril. Entonces, en ese sentido, yo te insto y te animo a que continúes con esta labor divulgativa que muy buena falta nos hace a los latinoamericanos. Sin miedo, sin temor, confiando en Dios y además confiando en la fuerza de la verdad, que es lo que te asiste. Exacto. Y eso es en primer término, solidarizarme y decirte que sigas adelante. Gracias, Pero gracias. un placer. Pero en segundo término, yo quisiera comentar con tus amigos y espectadores, que no son pocos, lo mismo que posiblemente tú ya has dicho. La Biblia, en efecto, no es un libro de historia y no debe ser leído, al menos para comprenderse, como un libro de historia. La Biblia es fundamentalmente un libro de experiencia religiosa y, por qué no decirlo, un libro que también fue escrito parcialmente para manipular mediante la religión a otra parte del pueblo. Es decir, si bien es cierto, hay gente que escribe desde su experiencia con Jehová, con Yahvé, hay gente que no escribe desde su experiencia con Jehová. Recuerden que la Biblia tiene muchos autores. Generalmente, los que escriben desde el poder, lo que hacen es, no estoy hablando de los profetas, por ejemplo, estoy Claro. hablando de los sacerdotes. Los que escriben desde el poder, lo que suelen hacer es intentar utilizar la clave religiosa para manipular y dominar al pueblo. Y de esa manera obtener de ellos dinero, obediencia y sumisión. Y eso es lo que la religión ha representado hasta el día de hoy en muchos círculos. Y la gente, Lastimosamente. lastimosamente. Y precisamente, ¿por qué te atacan a ti? ¿O por qué atacan a otras personas que hacen la misma labor que tú estás haciendo? Porque les abren los ojos a la gente. Entonces,
los que se aprovechan de la buena voluntad de la gente de la iglesia y aprovechándose de esa buena voluntad, le sacan dinero, le exigen obediencia y le exigen lealtad. Cuando ven que sus ovejas ya no son más ovejas, ya no dicen me o amén a todo lo que ellos les piden, entonces te conviertes en alguien peligroso. Porque si le has abierto los ojos a uno o dos de los creyentes de su iglesia, le puedes abrir los ojos a los demás. Entonces ya para mí te vuelves en alguien peligroso. Eso es lo que piensan muchos ministros, muchos pastores, muchas personas que se sirven de la Biblia o del Evangelio para sus fines propios. Y bueno, entonces, la Biblia se puede leer en clave religiosa y hacer de esa lectura una lectura legítima, sin duda alguna, cuando hago mis devocionales en las mañanas o mis lecturas privadas en las mañanas. Ahí yo no necesito saber si Moisés escribió, si fue el rey David. Ese es un momento privado en donde uno intenta de alguna manera cultivar su espiritualidad, cultivar su intimidad con Dios, y en ese momento no hay estudio teológico que valga o estudio histórico crítico que valga. Ese Exacto. Es un de intimidad. Wow. Y ese momento debemos de tenerlo muy claramente separado de una lectura inteligente, sensata y diligente del texto bíblico cuando estamos estudiando. Y ahí sí tengo los parámetros que dejé de lado en una lectura espiritual, que es legítima, insisto, y necesaria además. Ahora sí tengo que tenerlos a la mano cuando yo hago un análisis histórico, crítico, lingüístico, cultural, antropológico de la Biblia. Y claro, esta última lectura es la que no se fomenta ni se alienta en las iglesias, pero es la más necesaria. Es la más necesaria, sin duda alguna, porque nos permite ubicarnos en el tiempo y saber que, y nos permite una lectura de esta naturaleza, nos permite saber qué terreno estamos pisando, cuándo el texto fue compuesto, nos permite leer con inteligencia el texto, como personas maduras, ¿no? Y qué es lo que yo veo que tú siempre alientas a hacer a la gente en tus redes sociales y en tus videos en vivo. Exactamente. Incluso hace unos días atrás, profesor, aparte de todo esto, pues yo soy una persona que ministra, y aunque ya hay personas que saben mi trasfondo académico, pero gozo de un respeto, gracias a Dios. Estos días me sentí un poco tan cargado con tanta información divulgativa, que sentí que Dios puso en mi corazón hacer algo diferente en esta página y sacar una noche de testimonio. Invitar a ciertas personas que compartieran con los demás cómo conocieron a Cristo, para que la gente se sienta como que aliviado un poco y dijeran toda esta información. Y fue un live bonito, espiritual, de 1 hora y media, y fue algo maravilloso, como siempre. Las personas que tenemos fe, que compartimos esa área, estuvimos bien, porque sentí hacerlo para que la gente diga, no, que Carlos es muy técnico, pero lo que usted expresó verdaderamente me llegó de la lectura o el estudio teológico conforme a nuestra confesión de fe, que es importante, que eso no tiene nada que ver con estos estudios técnicos que hacemos nosotros. Estos estudios son aparte, y es un balance. Y por más explicación teológica que yo le ponga al final de cada investigación, muchas personas no son conformes. ¿Por qué? Por su fundamentalismo, sencillamente por su literalismo,
que piensa que esto es literal, y cuando uno le explica estas cosas, incluso yo puse un post ahí sobre el judío antes del exilio y su poca capacidad sobre los ángeles, que conocen estos tipos de ángeles mitológicos en Babilonia, los persas, los asirios, y los adoptan. Y eso fue como un balde de agua fría. Y eh, estas cosas son divulgaciones que yo expreso, y siempre le digo a la gente, como usted dice y como dice cualquier profesor, no me crean a mí, investiguen. Claro que sí. ¿Sí? Entonces intento de decirle que estos tipos de estudios son culturales, y la Biblia maneja mucha cultura, no solamente una, varias, porque los judíos estuvieron aquí, acá, y se enriquecieron su teología. Y eso es algo importante que sacar a la luz. El, el promedio de la gente, aunque no lo exprese verbalmente, de alguna manera piensa que el antiguo pueblo de Israel era una especie o de extraterrestres o de pueblo de ángeles que vivían en el espacio o en la luna o algo por el estilo. Pero les cuesta mucho entender que era un pueblo como Puerto Rico, como Perú, como Chile, como Estados Unidos, que en su permanente interacción con sus vecinos adopta costumbres y formas de pensar de sus vecinos. Aquí nosotros tenemos costumbres, comidas, formas de pensar, formas de hablar de casi todos los lugares de América Latina que han venido aquí y que han formado colonias. Hay colonias de cubanos, hay colonias de puertorriqueños, colonias de chilenos, de colombianos, de venezolanos que viven aquí. ¿Y qué es lo que hacen? Suelen abrir sus propios restaurantes con comidas propias de su lugar, tienen su propia forma de hablar, y a muchos peruanos les gusta su acento, su Exacto. cariño de hablar, y se les pega. Y entonces hay peruanos que se han casado con venezolanos, con cubanas, con etcétera, y entonces el hijo ya crece con dos culturas, ¿no? Entonces, simplemente basta con hacer un simple ejercicio intelectual para darse cuenta que un pueblo, cualquiera que este sea sobre el planeta, que interactúa con otro o otros pueblos, va a terminar absorbiendo parte de la idiosincrasia y de la cultura de aquellos pueblos con el cual interactúa. Exacto. Y esto es lo que pasa con el Israel de la Biblia. El Israel de la Biblia interactuó con los asirios, absorbe de los asirios y absorbe de ellos una enorme carga cultural, religiosa, teológica, etcétera. Interactuó con los babilonios, interactuó con los persas, interactuó con los griegos, con los romanos. Y tenemos un abanico de culturas que interactuaron y que incluso en muchos casos vivieron dentro de la tierra de Israel. ¿Y cómo no vamos a esperar que los israelitas o judíos, como prefieran llamarlos según la época, cómo no vamos a esperar que estos últimos hayan adquirido para sí, para su propio bagaje intelectual y teológico, las ideas de aquellos, las ideas griegas, las ideas romanas, las ideas persas? Es lo más natural del mundo. Es lo más natural del mundo, y eso a veces la gente no se detiene a pensar porque, insisto, creen que están hablando de un pueblo que vivió en Saturno. Y no, pues están hablando de un pueblo que vivió aquí y que es tan naturalmente humano como nosotros mismos. Entonces, profesor, si nosotros hacemos una comparación, el pueblo de Israel, ya aprovechando lo que usted está aquí, Sí. sabemos que el número 70 no es un número fijo, que posiblemente es un número simbólico, porque no solamente son 70 años de cautiverio,
son 70 naciones, así por el estilo. El pueblo estuvo 70 años, más o menos, estuvo ahí. Pero ¿cuánto tiempo estuvo gobernado el pueblo judío bajo los persas? Más de un siglo, creo por ahí, más o menos. No, a ver. Los persas someten a los babilonios en el año 538 antes de Cristo. Okay. Desde el 538 antes de Cristo, los persas se convierten en el imperio más grande de Oriente Medio. ¿Okay? Por supuesto, los judíos están bajo su gobierno orden y su gobierno. Y no son derrotados hasta el 330, en que los derrota Alejandro Magno. Wow. Entonces, estamos hablando de un periodo un poco menor de 200 años de dominio persa. 200 años. Y un poquito menos de 200 años. Exacto. Entonces, de los babilonios estuvieron poco. Con los babilonios, bajo influencia babilonia, directamente estuvieron menos tiempo. Menos de un siglo, menos, por ahí. Así es. O sea, tienen más influencia de los persas que de los mismos babilonios. Entonces, es con eso nada más de estudiar eso, nosotros tenemos que entender que si están bajo un influjo de los persas, pues ideas persas se iban a concebir. De los persas, pues ideas y eso tenemos que entenderlo, que ya el pensamiento va más evolucionando y se va enriqueciendo. Sin duda alguna. De los persas, los judíos asimilan una gran carga en sus ideas teológicas, en sus ideas políticas, y en cuanto a la construcción de su pensamiento en general. Luego, una parte del pueblo preferirá más bien asimilar las ideas helenas o griegas, pero no todos. Y entonces es que el pensamiento judío propiamente dicho empieza a ser plural. Algunos prefieren proteger su acervo intelectual, cultural y religioso que han heredado y aprendido de los persas. Recuerda que para los judíos, los persas no son estos malditos idólatras, etcétera, etcétera. Para los judíos, los persas son casi su hermano mayor. Wow. En Isaías capítulo 45 nosotros vemos que el tercer Isaías dice que el rey Ciro es el Mesías, es el único a quien se le llama Mashiach o Mesías fuera del linaje de Israel. Pero se le dice que él es el Mesías y que Jehová, Yahvé, el Dios de Israel, lo ha tomado de la mano a el rey Ciro para utilizarlo en bien de Israel. Entonces, es como si fuera su hermano mayor. Es como que ellos entienden de alguna manera que Dios, en su infinito poder y sabiduría, Jehová, ha tomado a los persas y a estos persas, Dios, a través de su rey Ciro, les ha dado la protección para que sigan conservando su religión y su fe. Les ha dado además la facilidad del retorno a Jerusalén y les ha dado la protección porque el rey los protegía dentro de Jerusalén. Exacto. Entonces, estas cosas no pueden ser simple casualidad, ni esto lo va a hacer alguien que es enemigo de Yahvé. Entonces ellos asumen que los persas son un pueblo también elegido por Dios. Entonces, de ellos hay que aprender. Es lo que piensan la mayoría. De ellos hay que aprender, tenemos que aprender mucho de ellos, porque
Yahvé no los va a haber utilizado de esta manera tan fecunda y tan importante, porque no los eligió para hacer un martillo y destruirlos como Babilonia. Los eligió para cuidarlos como una gallina cuida a los pollitos. Y le dio como expresión de culto. Así es, totalmente. Y entonces, aquí podremos detenernos a hablar un sinfín de cosas que los judíos y posteriormente los cristianos heredaron de los persas, pero más allá de eso, que tú lo puedes desarrollar durante la semana o que los mismos amigos lo pueden investigar, más allá de eso está el hecho de que no debemos olvidar ni soslayar la realidad de que los judíos durante casi 2 siglos de su historia estuvieron bajo dominio persa y creyendo vehementemente que los persas eran algo así como un hermano mayor, en donde Jehová también estaba, en donde Jehová vivía. Y de hecho muchas de las frases que se utilizan en la Biblia como yo estoy bajo las alas de Jehová, Jehová me protege bajo sus alas y cosas por el estilo, o Jehová es como el sol y la luz, son frases que vienen del ideario teológico persa. Esas son las palabras que se le decían precisamente a Ahura Mazda. Y Ahura Mazda es el zoroastrismo. Claro, y Ahura Mazda es representado como un gran señor con barba, con corona, pero con alas al costado y con un sol, el sol de justicia, que es también como se le llamará a Jehová más adelante. Pero todo esto es herencia de los persas. Profesor, quiero irnos un poco más técnico, aunque varias personas se pongan nerviosos, pero quiero que la gente, si podría darnos un poquito más de esto, profesor, y lo dejo tranquilito. No sé que tenga otra cosa que hacer. Ok, mira, hay un cilindro que se llama el cilindro de Ciro. El cilindro de Ciro habla de cómo el Ciro agarra a Israel y lo saca, pero dice que es Marduk quien le da la victoria, no dice Yahvé. Cierto. Entonces, aquí hay un problema grave, porque la versión hebrea dice que es Yahvé que liberta a los judíos de Babilonia, pero en el cilindro, que es un cilindro babilónico, escrito en cuneiforme. ¿Ah? El Ciro es persa. Oh, ok. El cilindro babilónico dice que es Marduk. Entonces, ¿cómo podemos digerir, profesor, que este cilindro, que creo que es más antiguo, si no me equivoco, me corrige, a la escritura hebrea que dice lo contrario? O sea, aquí tenemos 2 dioses. Ya. Mira, si algo tenemos claro de la dinastía aqueménida persa, que es la que encabeza Ciro II el Grande, de quien me hacen mención. Ciro II era un tipo re inteligente y además, yo diría, con una mentalidad casi adelantada al futuro, o adelantada a su tiempo. Me explicaré detenidamente por qué. Okay. Hoy en día, en Estados Unidos, tiene judíos, musulmanes, hindúes, católicos, y todos conviven en paz. Porque una de las enmiendas de la Constitución americana dice que no debes meterte con la confesión religiosa de la gente. ¿Ok? Entonces, tú puedes profesar la religión que quieras mientras esto no dañe a los demás y mientras esto quede en el fuero íntimo de tu privacidad, de tu casa. Ok, no hay problema. Muy bien. Lo mismo pasa casi en todos los países, ¿cierto? En mi país, Perú, igual hay de todas las religiones y nadie
se hace problemas. La Constitución Política del Perú los protege, que a nadie no se puede hacer distinción de personas por su religión, raza, credo, idioma, etc. Okay. Habiendo dicho esto, a nosotros nos parece cool esta idea. Perfecto, porque nos permite convivir con nuestras ideas religiosas. Pero si nosotros nos vamos a un país, por ejemplo, árabe, extremista, por ejemplo, Irak, allí hay una sola orden. Todos adoran a Alá. Todos deben ser musulmanes. Aquel que no es musulmán tiene dos opciones. O se va del país o es asesinado por las leyes musulmanas, porque ya se constituye, es decir, la persona que no se va, se constituye en un enemigo de la fe, se constituye en un infiel. Y un infiel no puede estar viviendo entre los fieles. Es decir, allá no hay libertad de culto. Exacto. Okay. Habiendo dicho esto y habiendo dado estos dos ejemplos, entre un país que no da libertad de culto y que ofrece la muerte o el destierro, o nuestros países occidentales que se ofrecen libertad de culto y te dejan convivir como tú quieras con tu fe. Ahora vamos al mundo antiguo. En el mundo antiguo, no todos, pero la mayoría hacía más bien lo que hacen los extremistas musulmanes. Si tu Dios ha perdido, ahora tú vienes aquí, tú vas a ser mi esclavo porque tu Dios ha perdido y tu Dios ha muerto. Mi Dios ha matado a tu Dios. Wow. Ahora tú te conviertes a mi fe y a mi religión. Tú no adoras más a tu Dios, ahora tú vas a adorar a mi Dios. Porque tu Dios ya demostró que no sirve, que no vale para nada, que no te puede ni defender ni a ti ni a su país. De hecho, mi Dios ha matado al tuyo. Entonces, tu Dios no vale. Eso era lo común. Pero ¿qué es lo que hace Ciro? Para ir ahora hacia tu pregunta, tenía que dar este marco. Excelente. Ciro es al lugar a donde van. Él dice, ¿cómo se llama el Dios de este lugar? El Dios que protege este lugar se llama Marduk. El Dios de este lugar se llama... Entonces, él dice, muy bien, a mí quien me ha mandado a hacer esto es Marduk, cuando está en Babilonia. Cuando está hablando con los judíos, él dice, muy bien, yo he hecho todo esto porque Jehová me ha mandado. Y si hubiera estado con los filisteos, hubiera dicho, bueno, yo hago esto porque Dagón me ha enviado. Y así hubiera mencionado. ¿Qué significa esto? Significa que primero, lo que sabemos nosotros a partir del cilindro de Ciro es que él permite que todos los pueblos tengan su propio ideario teológico. No se mete en la religión de nadie. Ok, tú quieres adorar al gato, a la culebra, a Dios, a Jehová, adóralo, no es mi tema. Tranquilo, hagan lo que quieran con su fe. Es decir, él no se mete. Y eso ya marca una gran distancia con los antiguos monarcas. Pero otra cosa importante es que él al lugar a donde va, él dice que está actuando en función y en nombre del Dios de ese lugar. Entonces, cuando actúa con los judíos, él dice que quien no ha enviado es Jehová. Y los judíos se lo creen. Increíble. Y cuando va con los babilonios, dice que quien le ha dado la victoria sobre Babilonia, porque el cilindro habla de la victoria de Ciro sobre Babilonia, y dice, Marduk me ha entregado Babilonia. Marduk, exacto. Entonces, ¿cómo puede mencionar a Marduk y cómo puede mencionar a Jehová? Porque a él le da igual. Desde el punto de vista de él, hay un solo Dios. Desde el punto de vista de Ciro, hay un solo Dios. ¿Cómo se le llama en Babilonia, Marduk, o Jehová en Judea? Eso le tiene sin cuidado. Desde el punto de vista de él, hay un solo Dios, que es lo que profesa el zoroastrismo. Hay un solo Dios y en diferentes lugares se les puede llamar de diferente manera, según el idioma y la forma en que cada pueblo conoció a este Dios. Pero es uno solo, no hay más. Y esta es la forma en que los judíos
absorben a la idea monoteísta de que hay un solo Dios. Hay un solo Dios, no importa cómo le llames tú. Tú puedes llamarle como quieras. No importa si estás en una tribu pequeña de África, o en Italia, o en Egipto, o en Perú, o en Chile. Hay un solo Dios en el universo, punto. No importa cómo lo llames, es el mismo. Y esta idea viene directo desde Ciro el Grande. Entonces es el mismo para él. Y esto está exquisito, profesor. Sinceramente, había leído varias teorías, pero esta que usted está trayendo verdaderamente me gusta demasiado, porque vemos la inteligencia de un hombre que es joven, que tiene mentalidad de conquistador y no llega a este tipo de pequeñas tribus a querer a que la gente lo odie, sino que la gente lo ame. Así es. Y eso es algo innovador, cosas que los sirios no hacían. Los sirios raptaban y despellejaban. Los babilonios querían hacer proselitismo rápido, por eso era que le intentaban cambiar los nombres a los judíos, Daniel, Belsasar y esas cosas. Se querían imponer. Sin embargo, viene esta gente, les da la libre expresión de culto, pero a la vez, No, Ciro, qué tremendo. no solo eso, querido Carlos. Recuerda que cuando los asirios vieron en Israel, en el Reino del Norte, vieron a un potencial enemigo que podía unirse a sus otros enemigos, lo que hizo fue llevarse a toda la población, los distribuyó por lugares estratégicos del imperio asirio y de ese modo los disolvió como si fueran azúcar en el café dentro del imperio asirio. Los judíos desaparecieron siendo absorbidos, disueltos dentro del imperio asirio. Los asimilaron a su religión, los asimilaron a su pueblo. De esa manera, ya ellos, es decir, los que vinieron en el destierro de Israel, de esa manera ellos ya no se iban a oponer más, porque ya habían asimilado su propia religión, su Dios, su pueblo, su nacionalismo y su lealtad. Entonces, esta era la forma en que generalmente los reyes del mundo antiguo generaban lealtad. Yo te saco de tu lugar, te destierro y te coloco en algún lugar de mi imperio y luego te disperso. Y de esa manera, con el paso de los años, en pocos años ibas a acabar siendo uno más de mis súbditos. Wow. Adorando al mismo Dios que se adora en mi imperio, teniendo la misma lealtad que en mi imperio, y ya nunca más ibas a ser parte de mis enemigos, sino más bien te había yo absorbido a mí mismo, a mi imperio. Y esto vemos que precisamente es lo que no hace Ciro. Ciro los deja viviendo a los demás pueblos dentro de su enclave étnico. Por ejemplo, los judíos vivían en un pueblo llamado Al-Yahud, Al-Yahud, que significaba la ciudad de los judíos. Y él no quiso disolverlos, separarlos, dispersarlos, porque esa es la manera en que tú destruyes un enclave étnico, separándolos. ¿Cómo destruyes la coalición italiana en Estados Unidos? Separando a los italianos. Y los distribuyes por todo el lugar. Entonces, y sería fácil, pero no. Entonces, ¿cómo no la destruyes? Dejándolos juntos. Porque juntos van a mantener sus cantos, sus costumbres, la receta de la abuela, etcétera, etcétera. Entonces, y eso es lo que hizo Ciro. Dijo, tener sentido más bien de estadista y generar identidad, no quitándoles su identidad, sino ayudándoles a reafirmar su identidad ajena y diciéndoles: yo te permito seguir con todas tus costumbres, te permito seguir manteniendo tu nombre hebreo, te permito seguir con tu Dios. Es más, te envío de vuelta a casa y te pago el pasaje
y te pago la reconstrucción de tu templo. ¿Qué más quieres? Excelente. Esto no se había visto nunca en el mundo antiguo. Entonces, esa es la manera en que genera lealtad y no se equivocó, porque los judíos interpretaron esto como obra directa de Yahvé. Exactamente. Nunca ellos dejan de fondo, aunque sea algo meramente político, histórico, sino que siempre el judío va a teologizar cada aspecto que ellos reciben en su caminar, y eso es lo interesante. Hoy en día, en este momento, he venido por dos cosas. Primero, para nuevamente expresar mi solidaridad contigo y decirte que no bajes los brazos, sigas adelante, que siempre las personas que dicen la verdad son atacadas. No Sí. esperes que te tiren flores. Algunos lo harán. Algunos dirán, gracias, pastor, excelente, para mí es una bendición escucharle. Ahora me van cerrando cabos, me van cerrando cosas que en la iglesia no me cerraban. Sí, habrá gente agradecida. No todos lo son. Ya Jesús enseñó lo que pasó con los 10 leprosos. Solo uno regresó a dar las gracias. Uno Así, regresó. solo uno. Entonces, no todos serán agradecidos. Algunos son agradecidos, algunos no. Pero igual, tú continúa con esa labor de divulgación. No te detengas a escuchar los insultos. No te detengas a meditar en la gente que perfila sus armas hacia ti. No, detente en lo bueno de la vida, en tu familia, en el gran trabajo que estás haciendo como divulgador científico de la Biblia y en Dios. Sí. Independiente a lo que los demás piensen de Dios, espero, bueno, no herir ni fastidiar a nadie con esto, pero sin importar lo que algunos creyentes piensen, sobre todo pensando que diciéndoles la verdad se le hace daño a la gente. No te detengas en eso, tú sigue adelante con esta labor y siempre abre tus brazos y abre este espacio para todos, no solo para los creyentes, para hermanos ateos, para hermanos gnósticos, para hermanos judíos, que este espacio sea un lugar de parada obligado para todos los que quieren tener una conversación inteligente acerca de la Biblia.